Capítulo 483, Haumbe 2. Esta niña no poseía los signos vitales de un ser vivo, pero estaba muy viva, y aunque estaba claramente hambrienta, no comía raciones secas ni carne. Yunche empezaba a sospechar que esta niña ni siquiera era humana. Pero su apariencia era exactamente la de un humano, e incluso si fuera algún tipo de espíritu que se transformara en humano, debería comer raciones o carne. Lo que hizo que Yunche se derrumbara fue que, aunque el estómago de la niña seguía rugiendo con fuerza, ella misma no sabía qué era lo que le gustaba comer. Rumbo. Un sonido opresivo resonó de repente, y el espacio comenzó a temblar ligeramente. Ah. Un sonido tan extraño. Ah, el suelo está temblando. ¿Va a pasar algo divertido? Las inusuales vibraciones dentro de este espacio hicieron que la niña se emocionara. Su mirada se disparó en todas las direcciones, sus ojos escarlata brillando, su emoción le permitió olvidar temporalmente su hambre. Vibraciones en el espacio. Es el precursor de que el arca profunda primordial está a punto de desplegar su campo de energía. Tenemos que salir de este lugar inmediatamente. Yasmín gritó con prisa. La agitación del espacio que les rodeaba había despertado las sospechas de Yunche. Una vez que empezaran las vibraciones, el arca profunda primordial tardaría aproximadamente 1 hora en generar un campo de energía repulsiva. Este campo de repulsión era la única forma de salir del arca profunda primordial. Y se podría decir que este acontecimiento estaba perfectamente sincronizado. Si hubiera retrasado su salida de la sala de piedra un día, no habría podido usar este campo de energía para expulsarse de la arca. El resultado final habría sido que Yunche tuviera que sobrevivir durante otros 18 meses dentro de la turbulencia espacial. Yunche se levitó rápidamente, girando para dirigirse hacia la brecha que había creado con sus llamas de hielo. Cuando estaba a punto de salir, la frenética voz de la niña resonó bajo él. Ah. Hermano mayor, ¿a dónde vas? Llévame contigo. Llévame contigo. Yunche volvió la cabeza hacia la niña y le preguntó con recelo. ¿No puedes volar? ¿Volar? La niña frunció el ceño mientras meditaba sinceramente la pregunta. Después de entender el significado de la palabra, volar, dio un pisotón con su pie pequeño y dijo. Todavía soy una belleza tan joven, ¿cómo podría volar? Aunque la constitución y la personalidad de esta niña eran extremadamente raras, todavía parecía ser nada más que una niña normal. A pesar de que tenía una personalidad tsundere y era pegajosa, definitivamente no podía dejarla aquí desatendida. Así que Yunche no tuvo más remedio que volar hacia abajo y traerla de vuelta con él. Espera. Trae también el ataúd de la eternidad. Es un tesoro extremadamente inusual. Yasmín le recordó a Yunche. Yunche voló hacia abajo de nuevo y depositó el ataúd de la eternidad en la perla del veneno del cielo. Después de eso se apresuró a salir de la brecha y regresó al primer piso de la misteriosa fortaleza antigua. ¡Guau! ¿Qué es este lugar? Es tan grande. La niña retorció su cuerpo mientras estaba en los brazos de Yunche, su mirada recorría toda el área, como si no le preocupara caerse en absoluto. ¿No tienes ninguna impresión de este lugar en absoluto? Yunche preguntó. ¿Impresión? En absoluto. No recuerdo nada. La niña gritó con decisión en una voz adorable. Y esas palabras no recuerdo nada parecían ser gritadas con un peculiar orgullo. ¿Qué pasaba con la personalidad de esta niña? ¿Exactamente qué tipo de padres podían haber criado a tal niño? Olvídalo. Todo lo demás se podría abordar una vez que hubiera salido de este lugar. Yunche aumentó su velocidad y voló en dirección a las puertas de la antigua fortaleza. Esta antigua fortaleza era simplemente demasiado grande, a pesar de que su velocidad actual superaba con creces su velocidad anterior. Todavía le llevó más de 15 minutos recorrer la distancia desde el final del castillo hasta su salida.
Todavía quedaba aproximadamente una hora antes de que apareciera el campo de repulsión, por lo que todavía había tiempo más que suficiente. Pero Yunche seguía corriendo hacia adelante, ya que no quería arriesgarse. En un corto periodo de tiempo, que fueron exactamente 15 minutos, Yunche pudo ver la salida del castillo, y todo este tiempo, tuvo que soportar los emocionados gritos de una niña justo al lado de su oído. No le dieron un momento de respiro en todo el tiempo. Si no hubiera tenido suficiente amor en su corazón y esta niña no tuviera el potencial de ser un rompedor de juegos, podría haberla arrojado allí mismo. El cuerpo de Yunche parpadeó como una flecha, disparándose fuera de las puertas de la antigua fortaleza y llegando al mundo exterior en un abrir y cerrar de ojos. La luz se había vuelto brillante. Yunche disminuyó la velocidad y quedó atónito por el paisaje que se extendía ante él. Inicialmente, había entrado en la antigua fortaleza desde una llanura y sin límites desierto. Ese desierto era simplemente un desierto. Con la aridez y la amplitud como sus únicas características especiales, era inolvidable. Pero ahora, lo que aparecía frente a él era una vasta franja de hierba amarillo-verde, y a lo lejos, todo lo que podía ver era un mar de árboles antiguos e imponentes. Las hojas, las ramas y el tronco de estos árboles antiguos eran en su mayoría de color azul y negro, y no mostraban signos de vitalidad. ¿Qué pasó? Este definitivamente no era el lugar desde el que había entrado en la antigua fortaleza. Yunche dijo con una expresión de shock mientras se volvía para mirar la imponente antigua fortaleza. Su techo era tan alto que no se podía ver a simple vista. Mi suposición fue correcta. Yasmín dijo con una voz excepcionalmente tranquila. ¿Recuerdas lo que te dije en ese momento? Que era extremadamente probable que esta fortaleza se moviera, y parece que realmente fue así. Si no, hace mucho tiempo que la habrían descubierto los del continente del cielo profundo. El corazón de Yunche se volvió aún más desconcertado. Si ese era realmente el caso, ¿cómo se movía exactamente esta gigantesca antigua fortaleza? ¿Significaba esto que poseía una vida propia? Yunche se dio cuenta cada vez más de que no había nada imposible en este universo sin límites. Antes de los 16 años, era un simple debilucho, y el mundo que reconocía estaba confinado dentro de los límites de la ciudad de la nube flotante. Hoy en día, a medida que seguía creciendo en fuerza y alcanzaba alturas cada vez mayores, el mundo que podía ver también se había expandido enormemente. Sin embargo, la sensación que tenía era que se había vuelto más y más pequeño en el gran esquema de las cosas. En este mundo, quién sabe cuántas cosas increíbles más existían, cosas que podían cambiar su comprensión en un abrir y cerrar de ojos. Como la niña que estaba a su lado en este momento. ¿Dónde está este lugar? Es un lugar divertido, hay tanta hierba y árboles grandes también. Pero la hierba de este lugar no es verde en absoluto, y parece que está a punto de marchitarse. La niña midió su nuevo entorno con curiosidad, llenando el aire con sus adorables gritos mientras hablaba consigo misma. Clop. Ah. Ay, 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 ay. La niña había dormido demasiado tiempo y estaba en un estado de extrema hambre. Su cuerpo ya era blando y débil, por lo que después de sus esfuerzos, de repente se desplomó en el suelo y no hizo ningún movimiento para levantarse. Siguió llorando de dolor, y 2 enormes lágrimas se le habían acumulado en los ojos. Yunche se dio la vuelta impotente y la levantó del suelo. Sus emociones eran un lío en este momento. Originalmente, había seguido una misteriosa voz, había llegado a un lugar misterioso, había visto una misteriosa bola de luz protectora y había recibido una misteriosa misión. Su corazón se había llenado de anticipación, pensando que la pequeña ama de alguien que podía controlar un arca profunda tan enorme tenía que ser una gran figura que podía sacudir el cielo y la tierra. Y una vez que Yunche la hubiera salvado, tal vez ella sintiera una profunda gratitud hacia él. De cualquier manera, esta persona todavía le debía una deuda por salvarle la vida. Para Yunche, esto implicaba una cantidad inconmensurable de beneficios.
¿Le daría Yunche un tesoro que desafiara los cielos? ¿O usaría su poderosa fuerza para ayudar a Yunche a cumplir cualquier deseo? O tal vez incluso podría haberlo enviado directamente de regreso al continente del cielo profundo. Pero al final, la persona que había rescatado no tenía ninguna gran habilidad, y no obtuvo ningún beneficio, porque esta persona era solo una niña. No solo eso, sino que en este lugar, aparte de él, no había otra persona, y esta niña tampoco emitía ni un ápice de poder de su cuerpo. Si la dejaba aquí, sería carne de cañón, y si la traía consigo fuera del arca profunda primordial. Maldita sí. Esto simplemente era agregarle una gran carga a sí mismo. Si estuviera solo, podría hacer lo que quisiera y perseguir con intensidad cualquier cosa sin distracciones, incluso podría aventurarse en los lugares más peligrosos. Pero si se llevaba esta enorme carga consigo, solo pensar en esto le dificultaba respirar a Yunche. ¿Y si simplemente la dejaba en algún lugar? Al final, la salvó y no podía soportar hacer algo en contra de su conciencia. La niña se giró hacia Yunche con lágrimas en los ojos, pero se dio cuenta de que Yunche solo estaba de pie allí soñando despierto y se perdió por completo la mirada lastimosa en sus ojos. Hizo un puchero y dijo con una voz tierna llena de queja: Hermano mayor. Me dolió mucho cuando me caí, pero ni siquiera te preocupaste por mí. Gu, gu, gu. El estómago de la niña sonó de manera oportuna, se cubrió la pancita, su expresión se volvió lastimosa. Bu. Tengo mucha hambre, tanta hambre que quiero morir. Hermano mayor, por favor, ¿no podrías encontrar algo para comer? Al menos tienes que decirme qué quieres comer, ¿sabes? Yunche dijo con una expresión llena de agonía. Bu. No lo sé. ¿Qué clase de persona ni siquiera sabe lo que quiere comer? Pero realmente no sé. Yunche casi enloqueció. Está bien, iré a buscar algo para que comas. Yunche solo pudo decir esto para calmarla. Después, avanzó y observó el área circundante, tratando de buscar cualquier fenómeno inusual. Hermano mayor, ¿a dónde vas? Una vez que vio que Yunche se marchaba, la niña lo siguió apresuradamente. Después de esto, siguió cada uno de sus movimientos. A donde él iba, ella lo seguía. Cuando él se detenía, ella también se detenía. Un par de ojos escarlata estaban fijados ansiosamente a su cuerpo, como si tuviera miedo de que él se escapara repentinamente. No puedes estar preparada para seguirme así, ¿verdad? Yunche dijo al darse la vuelta, su rostro lleno de frustración. Por supuesto que sí. Si una belleza tan encantadora y linda te siguiera, definitivamente debería hacerte feliz, ¿verdad? La niña usó ambas manos para sostener su rostro mientras hacía una pose linda. Yunche se inclinó y reveló una expresión malvada y siniestra mientras decía en voz baja: Hermanita, olvidé decirte, pero en realidad soy un pervertido súper grande que se especializa en engañar a niñas pequeñas como tú. Oh, puedo dar fe de eso. Yasmín dijo a su lado en un tono neutral. ¿Súper, gran pervertido? La niña se mordió el dedo y parpadeó sospechosamente. ¿Qué es eso? ¿Se puede comer? Punto. Un pervertido se refiere a un supervillano que se especializa en engañar a todo tipo de bellezas y comérselas después. Yunche rechinó los dientes y dijo con una expresión malvada: ¿Tienes miedo? Bueno. La niña parpadeó sin comprender y dijo: Aunque realmente no entiendo, suena realmente increíble. De todos modos, no me importa esto, ve a buscarme algo para comer ya. La impotencia se apoderó por completo de Yunche. Presentía que, a menos que abandonara sin piedad a esa niña en algún lugar y la dejara que se las arreglara por sí misma, nunca se desharía de esa enorme carga. Las vibraciones en el espacio eran cada vez más violentas. Yunche caminó hasta el frente de un árbol antiguo y miró hacia el horizonte. Solo veía wilderness, incluso cuando forzó la vista, el resultado fue el mismo.
No llegaría al final en el tiempo que le quedaba. Se sentó en el suelo mientras pensaba en la situación de la niña y esperaba que llegara el campo de repulsión. Por fin dejaré este lugar. Yunche suspiró profundamente al recordar los 2 años que pasó en la arca primordial. Las dificultades que había enfrentado en ese tiempo superaban con creces la imaginación de una persona común. Al mismo tiempo, su cultivo había recibido un impulso increíblemente grande. Sin embargo, a pesar de su extraordinario progreso, todavía no había encontrado una manera de regresar. Esa espíritu residual dijo que controlaba la arca profunda para visitar varios lugares en busca de la perla de veneno celestial. Entonces, cada vez que la arca profunda se detenía, debía ser en un lugar con tantas criaturas vivas como el continente profundo celestial, y no sería un mundo estéril. Al menos, eso espero. Yunche no podía predecir a qué mundo sería transportado, así que por el momento se conformaba. Si cual fuera el mundo al que llegara, su destino y su nivel siempre serían decididos por su fuerza. Al pensar en eso, tomó las 2 piezas rotas de dragón fallado y las colocó a su lado. La destrucción de la espada dragón fallado había sido una pérdida y un remordimiento enormes para él. Sin ella, su poderío en batalla caería inevitablemente. Cuando llegara a ese nuevo mundo, no tenía ninguna confianza en encontrar un arma que pudiera reemplazar a dragón fallado en poco tiempo. Al ver las piezas inertes y fracturadas de su espada, murmuró para sí mismo. Cuando llegue al nuevo mundo, lo primero que deberé hacer es encontrar una manera de repararte. Chas. 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 Desde el lado de Yunche, se escuchó de repente el fuerte sonido de alguien chasqueando la lengua. La niña, que estaba hambrienta y desanimada, se levantó de un salto y chasqueaba la lengua con su pequeña nariz, como si su vida dependiera de ello. Huele tan bien, huele tan bien. ¿Puedo oler algo rico para comer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La niña chasqueaba la lengua mientras la saliva le caía de la boca. La tragaba con fuerza, pero cada vez que lo hacía, la saliva volvía a caer al suelo y no podía detenerse. La niña buscó durante un rato, pero cuando sus ojos cayeron sobre las piezas fracturadas de dragón fallado, emitieron una luz increíblemente brillante. Algo delicioso, algo delicioso. La niña gritó de alegría y prácticamente se abalanzó sobre la espada, agarrando a dragón fallado. Sus acciones tan extrañas hicieron que el rostro de Yunche se contorsionara y, con una voz sin fuerzas, dijo: Para de jugar, es realmente muy pesado. Mi Dios. La niña agarró a dragón fallado y se levantó con él en sus brazos. Lo llevaba en sus brazos. A pesar de que dragón fallado estaba roto y había perdido toda su energía y presencia, su peso no había cambiado. Cada pieza pesaba al menos 10.000 kilogramos. Sin embargo, la niña, que se cansaba al caminar y a veces hasta se desmayaba, podía levantar sin esfuerzo una pieza de dragón fallado. Y en ese momento, ni siquiera estaba sudando. Gote, gote. La saliva le caía incontrolablemente de la boca, empapando el cuerpo de la espada en un abrir y cerrar de ojos. La niña se limpiaba la saliva y, con los ojos brillando de emoción, abrió la boca y mordió la hoja de dragón fallado. Crujido. El lugar donde la niña había mordido tenía un pedazo desaparecido. Ella machacaba sus mejillas, haciendo ruidos de masticación, como si estuviera comiendo caramelos, y de un trago se tragaba lo que estaba masticando. Yunche miró la parte desaparecida de dragón fallado, marcada con huellas dentales, y sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo se volvió rígido y su boca se abrió tanto que cabría una yaca entera. Capítulo 484. Hambre, 3. Antes, Yasmín había dicho que el universo sin fin comprendía innumerables planetas y innumerables planos astrales que estaban por encima de los planetas. La estrella polar azul no era más que uno de los innumerables planetas normales.
Incluso si fuera destruida de repente, en este universo interminable, no sería más que la desaparición de un minúsculo grano de polvo y no podría generar siquiera la más mínima ola. La estrella polar azul estaba compuesta en un 97% de agua y en un 3% de tierra. El dominio del continente profundo celestial, que según el conocimiento de sus habitantes era especialmente grande, solo ocupaba una centésima parte de la superficie de la estrella polar azul. En el universo sin fin, ni siquiera podía considerarse un grano de polvo. En un mundo tan enorme, siempre existía la posibilidad de que hubiera seres vivos increíblemente extraños. Incluso podría haber un ser vivo que comiera cualquier cosa. La niña de cabello rojo que tenía delante, por ejemplo, no comía alimentos a base de trigo ni productos cárnicos, sino que en realidad estaba comiendo a dragón fallado. Y con respecto a este punto, apretando los dientes, Yunche parecía poder aceptarlo. Pero dragón fallado. Antes de romperse, había sido una espada imperial. Y era una espada pesada imperial profunda. Había crecido mientras Yunche luchaba y mataba. Había saboreado innumerables cantidades de sangre fresca, había destruido innumerables rocas, había nivelado una montaña y, además, había hecho pedazos innumerables armaduras y armas. Incluso si en ese momento había perdido su conciencia espiritual y su aura poderosa, su grado de tenacidad definitivamente no disminuiría tanto. Incluso si era Yunche, cuya fuerza había aumentado explosivamente, a menos que usara las llamas de hielo, sería difícil destruirla con su propia fuerza. En cuanto a morderla con sus dientes. Incluso si pusiera toda su fuerza, ni siquiera debía pensar en dejar una sola marca. Sin embargo, esa enana que parecía no tener aura alguna y a la que hasta le costaba morder un bizcocho, había mordido un gran trozo de dragón fallado de un solo bocado. Y luego, después de masticar 2 o 3 veces, se lo tragó, se lo tragó. Delicioso. Tan delicioso. La niña hambrienta por fin había encontrado algo delicioso para comer. Sus mejillas se sonrojaron de felicidad, e incluso sus ojos emitían destellos de un rojo escarlata. Tomó otro bocado impacientemente y con un chasqueo mordió un trozo aún mayor de la hoja de dragón fallado. Luego, después de masticar otras 2 o 3 veces, se lo tragó. A continuación, llevó la espada dragón fallado junto a su boca, abrió la boca de par en par y la mordió. Como si estuviera comiendo maíz, la mordía horizontalmente y en un abrir y cerrar de ojos, la parte donde estaba la hoja tenía numerosos agujeros. Solo en ese momento, Yunche finalmente salió de su estado de shock. Emitió un extraño ruido y se abalanzó sobre la niña, que todavía mascaba vigorosamente la espada rota. Arrancó de sus manos a dragón fallado, que estaba completamente cubierto de brillante saliva, y el corazón de Yunche casi lloraba de sangre al verlo. Ah. Eso es mío. Devuélvemelo. Después de que Yunche le arrebatara la comida fríamente, la niña que estaba comiendo felizmente antes, al instante se puso ansiosa, mientras saltaba y brincaba, tratando de arrebatarle la espada rota de las manos de Yunche. Frustrado, Yunche abrió los ojos y gritó en voz alta. ¿Quién te dio permiso para comerla? Esto es Dragon Fault, no es comida. Pero claramente es comida deliciosa. Date prisa y devuélvemela. Devuélvemela. La niña saltó y trató de agarrarla, y un largo hilo de saliva todavía colgaba de la esquina de sus labios. Sin embargo, su cuerpo era, después de todo, demasiado pequeño, no importa cómo saltara, no era suficiente para alcanzar el hombro de Yunche. Y en ese momento, de repente recordó que había otro pedazo de delicia en el suelo. Cerró la boca, instantáneamente renunció a la pieza en las manos de Yunche, se dio la vuelta y corrió hacia la otra pieza rota de la espada. Y en ese momento, Yunche reaccionó inmediatamente al mismo tiempo. Su corazón tembló, mientras se abalanzaba con una velocidad cegadora.
Sin embargo, incluso con su velocidad, todavía era un paso más lento que la niña. La niña ya se había abrazado a la parte superior de la hoja rota de Dragonfold, todavía sin esfuerzo, y luego comenzó a correr. ¿Todavía pensando en correr? Los ojos de Junche revelaron una luz feroz. Aunque Dragonfold se había roto, todavía era posible restaurarla. Sin embargo, con su mitad inferior ya mordida con muchos agujeros, incluso si se restaurara, ¿cómo habría siquiera un indicio de aura dominante al sostener una Dragonfold llena de marcas de mordidas? No importa que, no podía permitir que ella mordiera la parte superior de la hoja de la espada también. Furioso, Junche instantáneamente usó su velocidad máxima. Sin embargo, incluso con su velocidad máxima, se dio cuenta de que nunca podría acercarse a ella. La niña corría salvajemente, su cabello rojo carmesí levantó una larga mancha roja detrás de ella. Su velocidad era simplemente rápida al extremo. Y, en sus brazos, todavía estaba abrazando a Dragonfold, que tenía más de 5.000 kilogramos de masa. ¿Qué clase de situación era esta? Junche primero miró con ojos muy abiertos, inmediatamente después, se volvió completamente exasperado y activó Purgatorio. Su velocidad aumentó explosivamente de inmediato y alcanzó a la niña en un instante. En el momento en que la niña giró la cabeza y vio que la mano de Junche estaba a punto de agarrarle el pelo, ella gritó instantáneamente. ¡Ah! No puedes robar mi deliciosa comida. No puedes. Mientras gritaba, la velocidad de la niña aumentó instantáneamente de repente también. Su figura entera, como si se hubiera convertido en una corriente de luz roja, se alejaba cada vez más de la línea de visión de Junche. Sorprendentemente había sacudido a Junche, cuya velocidad ya había sido elevada al límite absoluto, muy lejos. Junche estaba completamente atónito. No solo la niña era increíblemente rápida, mientras corría salvajemente, incluso estaba colocando Dragonfold junto a sus labios, y con una velocidad incomparablemente sorprendente, comenzó a masticarla. Cuando Junche escuchó los sonidos de golpeteo, levantó la cabeza y se dio cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos, cerca de la mitad de la Dragonfold rota en sus manos ya había desaparecido. En ese momento, los ojos de Junche estaban a punto de salirse. Y, la mitad restante de la espada rota no escapó al destino de ser comida tampoco. Mientras simplemente escuchó los sonidos de crunch crunch crunch, otra pequeña parte de ella había vuelto a entrar en la boca de la niña. Su velocidad de masticación ni siquiera podía compararse con su velocidad de carrera. Después, los sonidos de crunch 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 volvieron a escucharse, e incluso la empuñadura restante de Dragonfold fue limpiamente comida por ella. Después de terminar con Dragonfold, la niña finalmente dejó de correr y se detuvo instantáneamente. Se dio la vuelta, levantó el pecho en alto y, mientras masticaba de una manera intoxicada, dijo sin claridad. ¡Gu! Me la terminé de comer. Está tan deliciosa. No sirve de nada que me persigas de nuevo, ¿de acuerdo? Junche también se detuvo con nerviosismo, y sus ojos miraban fijamente a esa niña que tenía una expresión pura y satisfecha. Esa mirada suya era como si estuviera mirando a un pequeño monstruo. Oh, eso no está bien. Es un monstruo enorme. Esa fuerza que podía llevar casualmente a Dragonfold, que pesaba 5.000 kilogramos, y esa velocidad a la que no podía alcanzarla sin importar qué hiciera. El punto clave era que esos dientes que podían comer Dragonfold como si fuera caramelo. Esta niña aparentemente tierna y frágil que no tenía ninguna presencia de vida, ni ninguna aura de energía. ¿Qué clase de monstruo era ella? Y olvídate del peso de la mitad de Dragonfold, solo por su tamaño, aparentemente era comparable a la altura de esta niña. Sin embargo, después de comerse todo, su estómago en realidad no se veía hinchado en lo más mínimo. ¿A dónde fue? Sin embargo,
Para el Yunche actual, la ira en su corazón había reprimido ligeramente su asombro. La mitad superior de Dragon fue completamente comida por la niña, mientras que la mitad inferior estaba mordida llena de agujeros también. Definitivamente no había posibilidad de que Dragonfold se restaurara nunca más. Sin embargo, el culpable de todo este lío era, después de todo, una niña de tierna edad. La mirada ingenua y llena de espíritu en sus ojos era imposible de no amar, y Yunche era completamente incapaz de hacerle daño, en cambio, solo podía rugir en voz alta. Tú pequeña mocosa, no te dije que no se podía comer. No es comida, es mi espada, Dragonfold. Es algo muy importante para mí. ¿Cómo puedes comértela? Pero, es una comida realmente deliciosa. Con el fuerte rugido de Yunche y su rostro completamente enrojecido, parecía estar realmente enojado. El cuello blanco como la nieve de la niña se encogió ligeramente, mientras decía débilmente: Wu, hermano mayor, ¿puedes dejar de regañarme? Es solo una espada muy sabrosa. A lo sumo, puedo darte una de vuelta. ¡Qué espada sabrosa! Esa es Dragonfold. Yunche rugió con dolor. No es solo una simple espada, es una compañera y una amiga que me ha acompañado durante muchos años. Es lo más importante a mi lado. Solo hay una en todo el mundo. Cuando la comiste, se fue para siempre, ¿cómo vas a devolvérmela? Cuanto más lo pensaba ahora, más sentía que ser entrometido y salvar a esta pequeña mocosa fue la peor decisión que había tomado en toda su vida. En tan poco tiempo después de salvarla, podía olvidarse de recibir algo a cambio, y podía olvidarse de lo problemático que era este asunto también, pero ella en realidad se comió su Dragonfold. El cuello de la niña volvió a encogerse, sin embargo, su carita reveló una expresión insatisfecha. Con la nariz en alto, dijo: Lo que te daré a cambio es más increíble que la que comí antes. Humph. Después de decir eso, una luz roja carmesí emanó repentinamente de su cuerpo. Dentro de la luz, ella flotó lentamente en el aire, y su figura completa fue completamente envuelta por la luz roja. Después, la luz roja explotó en el cielo, y luego, se dispersó por completo. El par de ojos de Yunche, una vez más, se ensancharon mucho. La cantidad de veces que se sorprendió ese día, probablemente fue mayor que la cantidad de veces que sumó en varios años. Después de la dispersión de la luz roja, la figura de la niña había desaparecido por completo. Flotando en el cielo, lo que apareció en los ojos de Yunche fue sorprendentemente una espada gigante de forma extraña roja carmesí. La espada completa era completamente de color rojo carmesí. La hoja estaba llena de filas de inscripciones de color rojo oscuro y desordenado, y una capa extremadamente ligera de brillo rojo oscuro también la envolvía. La longitud de la hoja era de más de 9 pies, que era un 30% más grande que Dragonfold. Y con esta longitud, incluso había superado un número absolutamente grande de armas relacionadas con lanzas. La espada de la empuñadura era recta y voluminosa, y por encima de la empuñadura, la base de la hoja era sorprendentemente más de 2 pies de ancho. Subiendo por la hoja, el ancho de la hoja se redujo irregularmente, y en el extremo de la hoja ya se había reducido a una punta incomparablemente afilada, irradiando una fría luz roja carmesí. Era más grande que la espada colosal del Señor Supremo y Dragonfold, sin embargo, a diferencia de la punta de hoja pesada y gruesa de la espada colosal del Señor Supremo y Dragonfold, en realidad era incomparablemente afilada, lo suficiente como para producir un golpe punzante con un inmenso poder penetrante. Sin embargo, dejando de lado su apariencia exterior, esta espada en realidad carecía por completo de una atmósfera imponente. Era sin vida, sin un solo indicio de aura que emanara de ella, como si estuviera hecha de nada más que del metal profundo más normal. Los ojos de Yunche se abrieron de par en par, completamente atónito. Lo que le había sorprendido no era naturalmente la espada en sí, sino que esta espada había sido transformada por esa niña justo frente a sus ojos.
La gigantesca espada roja carmesí giró en el aire y luego, con la punta de la espada apuntando hacia abajo, descendió bajo la mirada atónita de Yun-che. Con un sonido ligero, la punta de la hoja se clavó profundamente en el suelo en la parte inferior, que en sí mismo era extremadamente duro. Y aunque la parte donde la punta de la hoja se había clavado en el suelo, la gigantesca espada roja carmesí enderezada seguía siendo mucho más alta que Yun-che. La parte superior de la cabeza de Yun-che solo era comparable a la parte inferior de la empuñadura de la espada. Tras su descenso, Yun-che se dio cuenta de que en la parte inferior de la gigantesca empuñadura de la espada roja carmesí, en el centro de la parte más ancha de la espada, estaba incrustado un mármol de unos 17 a 18 centímetros de diámetro. Dentro del mármol, sorprendentemente, vio a la niña que había desaparecido. La altura de su cuerpo ya se había convertido en unos 17 centímetros de alto, y aunque se había vuelto especialmente de tamaño de bolsillo, sus ropas, el color de su cabello, su rostro e incluso sus ojos aún podían verse claramente. Ella, que estaba dentro del mármol, puso las manos a ambos lados de su cintura y se rió a carcajadas de alegría. Jejeje. Lo logré. Lo logré. Como era de esperar, soy realmente asombrosa. Hermano mayor, ¿lo viste? ¿No es mucho mejor que esa, cosa defectuosa del agricultor? Es Dragonfold. La voz de Yun-che tembló ligeramente. Capítulo 485. Espada asesina del diablo que castiga el cielo. Poseyendo una fuerza aterradora, con una velocidad que Yun-che no podía alcanzar, y devorando Dragonfold, la niña ahora le reveló su cuarta habilidad. Ella podía realmente convertirse en una espada. Además, era una espada más grande que la espada colosal del señor y Dragonfold. Y una espada tan grande solo podía llamarse una espada pesada. Después de convertirse en espada, todavía podía hacer que una versión en miniatura de sí misma apareciera dentro de ella. Yun-che se sentía débil en ese momento e incluso se preguntó si estaba soñando. Aunque había muchos misterios en el universo ilimitado, esto seguía siendo demasiado escandaloso. Yun-che miró la gran espada escarlata, a su lado, sonaron los sonidos de la niña complacida jactándose. En su shock, ni siquiera podía decir lo que la niña estaba gritando. Miró de arriba a abajo, de izquierda a derecha, incapaz de describir cómo se sentía. Con sus experiencias de 2 vidas y la calma que obtuvo después de ser bautizado por la tormenta espacial, todavía no podía comprender este asunto espeluznante que estaba de acuerdo con las leyes de la vida y el mundo. Cuando volvió a mirar con atención, de repente vio que a los 2 lados de la perla central, cada lado estaba impreso con una palabra. Las 2 palabras eran de color rojo oscuro y completamente iguales a los patrones que estaban impresos en la hoja. Si no se miraba con atención, sería muy fácil perderlo de vista. Las 2 palabras eran, a la izquierda diablo y a la derecha asesino. Asesino diablo, ¿no debería ser asesino del diablo? Murmuró Yun-che. ¿Qué, asesino del diablo? El murmullo de Yun-che provocó una gran reacción de la pensativa Yasmín, quien instantáneamente se acercó a Yun-che y preguntó. ¿Dónde viste esas 2 palabras? Yun-che señaló hacia la izquierda y la derecha de la perla central. La mirada de Yasmín recorrió las palabras asesino del diablo y un profundo shock apareció en su rostro. ¿Conoces esta espada? Preguntó inmediatamente Yun-che. Yasmín no le respondió, sino que siguió mirando la gran espada escarlata, como si estuviera tratando de recordar algo con mucho esfuerzo. Después de un rato, finalmente dijo en voz baja. Podría ser. A mitad de hablar, Yasmín levantó la vista de repente y dijo. Ve a mirar el otro lado de la espada, a ver si también son las palabras, asesino del diablo. Yun-che asintió y rápidamente giró la espada hacia el otro lado. En la misma posición, encontró otras 2 palabras de color similar. Sin embargo, las 2 palabras no eran diablo y asesino. El lado izquierdo era cielo y el derecho era castigando.
¿Castigando el cielo? Murmuró Yunche y frunció el ceño. No, por la posición de las palabras, debería ser. Castigando el cielo. ¿Castigando el cielo asesino del diablo? ¿Castigando el cielo? ¿Cómo pueden ser esas dos palabras? Viendo las palabras golpeando el cielo, la expresión de Yasmín cambió drásticamente mientras la sorpresa y la confusión aparecían juntas en su rostro. Podría estar equivocada. No. Esta sensación, obviamente, es... Yasmín, ¿qué es exactamente lo que has descubierto? ¿Conoces los orígenes de esta espada, o de esta pequeña niña? Yunche preguntó con confusión. No estoy segura. Yasmín sacudió lentamente la cabeza. Mi suposición previa era demasiado caprichosa y las palabras golpeando el cielo hicieron que mi suposición se desviara casi un 90%. Ya no tienes que preguntar. Lo que estoy adivinando, incluso si te lo explicara, solo serviría para confundirte y no aclarar las cosas. Sin embargo, entiendo por qué no hay señales de vida en ella. ¿Por qué? Porque es muy probable que ella no sea humana. Ni tampoco es ningún ser viviente ordinario. Yasmín explicó lentamente. Ella es probablemente un espíritu celestial que supera a cualquier ser viviente. ¿Espíritu celestial? Esta fue la primera vez que Yunche había oído hablar de este concepto. La fuerza de un ser viviente necesita estar construida sobre la cultivación, pero para un espíritu celestial, poseen poderes excepcionales del cielo y la tierra al nacer. Sin embargo, la existencia de espíritus celestiales ya se había extinguido desde la era antigua, y no debería existir en esta era. Solo he oído hablar de ellos por mi hermano. Sin embargo, esta niña es de la era antigua y tiene muchas peculiaridades. Incluso con mi comprensión, no puedo explicarlas. Por lo tanto, es probable que sea un ser que no es de un clan normal de la era antigua, y sus características son similares a los espíritus celestiales que describió mi hermano. Por lo tanto, creo que hay al menos un 50% de posibilidades de que ella venga de un clan de espíritus celestiales de la era antigua. Las palabras de Yasmín eran muy tranquilas, pero Yunche aún podía oír la vacilación en su voz. Porque incluso si fuera Yasmín, nunca había interactuado con un espíritu celestial antes y lo que dijo eran solo especulaciones. Y con el profundo reino y el conocimiento de Yasmín, si estaba aturdida por las peculiaridades de la niña, cualquier suposición, sin importar lo ridícula que fuera, no sería demasiado exagerada. Ve y prueba la espada. Dijo Yasmín de repente. La gran espada escarlata no poseía ningún aura, ni era imponente. Aunque era enorme, no poseía ninguna aura abrumadora que debería tener una espada pesada. Yunche colocó una de sus manos en la empuñadura de la espada y la agarró casualmente. La gran espada escarlata no se movió ni un ápice. Aunque fue un agarre casual, con la fuerza del brazo de Yunche, él poseía al menos unos pocos miles de kilogramos de fuerza, sin embargo, no pudo mover esta gran espada nada imponente en absoluto. Yunche se sorprendió mientras su rostro revelaba una gran conmoción. Después de recuperarse de la conmoción, se puso de pie correctamente, colocó ambas manos en la empuñadura de la espada y activó la puerta purgatorio. Toda su fuerza profunda y la fuerza de sus brazos se concentraron en sus brazos. Ja. Yunche huyó mientras sus brazos comenzaron a levantarse. Bajo toda su fuerza, la gran espada escarlata fue levantada del suelo mientras él balanceaba la espada para crear un tajo, dejando atrás una trayectoria escarlata. Sosteniendo la gran espada escarlata en el aire, sus músculos se tensaron y sus venas se abultaron. Sentía que no estaba sosteniendo una espada, sino una montaña. El peso que sintió en sus brazos era al menos 10 veces mayor que el de la falla del dragón. Era al menos 100.000 kilogramos. Si no fuera por la cuarta etapa del gran camino del Buda que le otorgaba 50.000 kilogramos de fuerza en los brazos y utilizando su propia fuerza y fuerza profunda, probablemente no podría levantar esta espada en absoluto.
La mocosa solo pesaba 20 o 30 kilogramos y podía levantarla con medio dedo. ¿Cómo pudo convertirse en una espada tan pesada? Aunque esta gran espada escarlata era más grande que la falla del dragón, era como mucho un 30% más grande, pero era al menos 10 veces más pesada. La concentración de su fuerza debería ser aterradora, pero ¿por qué no era imponente en absoluto? El peso en ambos brazos le recordó la primera vez que empuñó la espada colosal del Overlord. Apretó los dientes y concentró su fuerza en sus brazos, luego comenzó a balancear la gran espada escarlata. En el momento en que comenzó a balancearse, el aura se volvió imponente, como si fueran las olas de un océano furioso golpeando fuertemente la costa. La explosión de la espada era tan ensordecedora como un trueno. Uno solo podía imaginar el poder destructivo de ser golpeado por la espada. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué divertido! Divertido, divertido. Buah, ¿por qué me siento mareada? El inmenso peso no hizo que Yunche retrocediera, sino que lo emocionó aún más. Incluso las vibraciones cada vez más intensas fueron arrojadas al fondo de su mente. Solo cuando sonó el sonido emocionado de la pequeña niña, su movimiento se detuvo, recordándole que esta espada se transformó de la pequeña niña. Rápido, deja caer tu sangre sobre la espada. Una gota es suficiente. La voz de Yasmín sonó de repente y estaba usando la transmisión del alma que nadie más podía oír. Aunque no sabía por qué el grito de Yasmín sonaba serio, Yunche no preguntó demasiado e inmediatamente condensó una gota de sangre de la punta de su dedo, dejándola caer sobre la gran espada escarlata. En el momento en que la gota de sangre tocó la gran espada escarlata, Yasmín, que estaba detrás de Yunche, inmediatamente juntó las manos y mostró un extraño sello de mano. En la palma de su mano, brilló un resplandor rojo sangre profundo. En ese mismo instante, la sangre que goteaba de la espada se detuvo, entró en el núcleo de la espada y desapareció por completo. Las acciones de Jazmín evitaron por completo la visión y el sentido espiritual de Yunche, lo que le impidió detectar algo, solo sintió una extraña fluctuación de energía por un instante. ¿Por qué me siento tan raro? La niña sonó ligeramente confundida. La gran espada escarlata en la mano de Yunche brilló con una luz roja y desapareció. La joven de cabello rojo y vestida de rojo reapareció y, al aterrizar, no reconoció inmediatamente a Yunche. En cambio, se sujetó la cara y se mordió el dedo sin darse cuenta, aparentemente pensando muy duro en algo. La gran espada escarlata desapareció, pero la sensación de pesadez aún persistía en su brazo. Su corazón no pudo calmarse de la emoción. Aunque blandir esta gran espada escarlata aún era un poco forzado para él, cuando fuera capaz de blandirla por completo, con esta espada en la mano, su poder explosivo estaría muy por encima del de Dragonfold. Si esto fuera solo una espada pesada, Yunche haría lo que fuera necesario para conseguirla. Pero esta espada, en realidad no era una espada. Niña, eres realmente muy fuerte. Yunche cambió su expresión de enojo y salvajismo a una más gentil y dijo. De repente sintió que era importante para él construir una buena relación con la niña. La niña lo miró con una expresión confusa antes de inclinar la cabeza. ¿Por qué me siento rara? ¿Por qué? ¿Dónde te sientes rara? Preguntó Yunche. No lo sé, simplemente me siento rara. Lo miró y dijo con una expresión seria. Parece que me gustas más. Ser querida por una super belleza como yo, ¿te sientes feliz? Niña. Yunche se tocó la cara, hablando con un tono más serio que ella. En mi vida anterior, ya conocía mis encantos. Desde las inocentes lolis hasta las invincibles viejas vírgenes, gustarme es algo muy normal. Por lo tanto, no tienes que pensar que es raro en absoluto. ¿Loules pequeñas? Vieja virgen. ¿Qué son esas cosas? La niña pareció confundirse antes de sacudir la cabeza de repente. Te prohíbo que me llames niña pequeña.
No suena nada bien. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Llámame. Llámame. Llámame pequeña belleza. ¿De verdad no recuerdas tu nombre? Por supuesto que no, ya dije que no. Entonces, ¿qué te parece si te pongo un nombre? ¿Ponerme un nombre? Los ojos de la niña brillaron de emoción. Vale, vale. Pero tiene que ser un nombre bonito y lindo que me guste. Yunche miró la ropa roja de la niña, su cabello rojo, sus ojos rojos, incluso su color favorito era el rojo. Pensó un rato y dijo, Entonces, te llamaré Onger. Joner. 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 la niña repitió el nombre varias veces. Sus ojos brillaron aún más mientras respondía con entusiasmo. Entonces, llámame Joner la próxima vez. Jeje. Tengo un nombre. Joner, Joner. La próxima vez no me llames niña pequeña, ni pequeña mocosa, ni siquiera pequeña belleza. Solo puedes llamarme Joner. Al ver lo inusualmente emocionada que se puso, era obvio que estaba muy satisfecha con el nombre. Capítulo 486, Sello profundo contratado. En cuanto al nombre Joner, era simple y se deslizaba fácilmente de la lengua, sin mencionar que realmente le sentaba bien a esta pequeña mocosa. Al ver su expresión satisfecha, Yun-che, naturalmente, también se sintió muy satisfecho en su corazón. Hace apenas un momento, todavía estaba lamentando haber salvado a esta niña abandonada que se había comido su falla de dragón, pero ahora, después de haber sido testigo de esa gran espada escarlata y haber visto su expresión actual, aparentemente tenía ganas de babear. Sin embargo, blandir una espada muerta era fácil, pero blandir una espada que estaba viva como esta. Para ser más preciso, era una persona viva. Era básicamente un concepto completamente diferente. Justo cuando empezaba a pensar en cómo iba a hacer que esta pequeña mocosa le hiciera caso obedientemente, con un tono grave, Yasmín dijo de repente. Date prisa y planta una huella profunda de subyugación en ella. La misma huella profunda de subyugación que se utiliza para formar un contrato de subyugación con una bestia profunda. ¿MN? Yun-che se quedó en blanco. ¿Qué quieres decir? Es muy simple. Solo tienes que plantar un sello de contrato en su cuerpo, similar a la formación de un contrato con una bestia profunda, y podrás formar un contrato de amo-esclavo con ella. Contigo como amo. Yasmín dijo ligeramente. Esto. Yun-che se sorprendió en su corazón. Pero ese es un método para someter bestias profundas. Ella es humana, no una bestia profunda, así que ¿cómo se puede formar un contrato de esta manera? HMPH, ella no es una simple, humana. Yasmín dijo fríamente. Si fueras a lanzar directamente un sello de contrato, incluso si ella no se resistiera, seguiría siendo completamente ineficaz. Pero, hace un momento, la sangre que esparciste sobre la espada ya ha quedado impresa en su alma. Ahora, si fueras a establecer el sello profundo contratado, el sello profundo contratado se fusionará rápidamente con la sangre que has dejado en su alma, y quedará impresa en su alma para siempre. A menos que la retires por tu propia voluntad, ella nunca podrá escapar de este contrato. Al escuchar las palabras de Yasmín, la mente de Yun-che estaba hecha un lío. ¿Cómo podía la sangre que había esparcido sobre la gran espada escarlata según las instrucciones de Yasmín quedar impresa en el alma de Joner? ¿Y podía incluso fusionarse correspondientemente con el sello profundo contratado? El sello profundo contratado que se utilizaba para formar un contrato con bestias profundas. ¿Podría ser efectivo en humanos también? ¿Qué pasa con todo eso? Hazlo de acuerdo con mis instrucciones en este instante. Yasmín no tenía la menor intención de bromear. Actualmente, ella ha perdido todos sus recuerdos, por lo que el concepto de un sello profundo contratado le es completamente ajeno. Cuando se despertó, la primera persona que vio también fuiste tú, así que en su subconsciente,
está muy cercana a ti y está completamente indefensa contra ti. Por lo tanto, mientras le proporciones un poco de orientación, no debería resistirse. Esta es una oportunidad celestial que es difícil de encontrar incluso en 1.000.000 de años. Si sus recuerdos volvieran a aparecer de repente, y tú desearas formar un contrato de amo-esclavo con ella, entonces, eso sería algo completamente imposible. Finalmente, Yunche entendió las palabras de Yasmín. Su corazón se agitó mucho, pero aún así dijo con vacilación. Esto no es realmente una buena idea, ¿verdad? Ahora mismo, ella no tiene sus recuerdos. Si aprovechara esta oportunidad, y realmente tuviera éxito, me parecería un poco injusto para ella. HMPH, ¿acaso no es engañar a las chicas lo que más haces? Pero ahora, ¿estás empezando a comportarte como un caballero? Yasmín dijo con una sonrisa fría. Estas pocas palabras que Yasmín mencionó casualmente, habían destrozado por completo la moral que finalmente había logrado brotar en Yunche. Yasmín solía decir varias cosas impactantes que desafiaban su comprensión y conocimiento, sin embargo, nunca le había mentido tampoco. Si Honor realmente pudiera ser subyugada como una bestia contratada como había dicho ella. Honor no era el punto clave. El punto clave era que podía transformarse en esa espada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente has dejado de hablar? Honor se puso de puntillas, levantó sus pequeñas manos blancas y tiernas y las agitó frente a sus ojos. Yunche recuperó el sentido en ese momento. Inclinándose, dijo con una sonrisa. Onger, hablemos de algo, ¿de acuerdo? ¿Hablar de algo? Honor inclinó la cabeza. Justo ahora, te comiste mi falla de dragón, y luego, dijiste que me lo pagarías, ¿verdad? Yunche todavía tenía esa sonrisa en su cara. Honor asintió. Sin embargo, mirando su expresión, había levantado la guardia evidentemente. Ya que Honor asintió, le había hecho más fácil decir las siguientes palabras. Yunche entonces continuó lentamente. Dragonfolt es mi arma. Ya que Dragonfolt ha sido comido por ti, ya no tengo armas que pueda usar. Ya que dijiste que me pagarás, entonces en el futuro, cuando necesite usar un arma, tienes que transformarte en esa espada antes, ¿esto te parece bien? Onger es una hermosa joven, y una hermosa joven debe cumplir su palabra. Honor parpadeó y reflexionó profundamente por un momento. Entonces, en realidad asintió. ¿Es tan fácil? ¿Es en realidad tan obediente? Honor aceptó demasiado simplemente, lo que hizo que Yunche se quedara sin palabras. En este momento, Honor dijo en voz alta. Aunque hace un momento, fue realmente divertido en esa forma, no quiero simplemente escuchar tus palabras por nada. A menos que me prometas 3 condiciones. ¿Condiciones? Esta pequeña mocosa que parecía absolutamente ingenua y completamente sin planes, ¿realmente quería hablar de condiciones con él? ¿Qué condiciones? Esta vez, fue Yunche quien levantó la guardia. Son realmente simples. Honor levantó su carita y extendió un dedo blanco y tierno. Primero, debes jugar conmigo a menudo, no puedes ignorarme. Segundo, debes encontrarme varias comidas sabrosas todos los días, no se te permite hacerme pasar hambre, ni se te permite ser mezquino. Tercero, no puedes tirarme a un lado y escapar como lo que pasó antes, ni se te permite regañarme. Yunche se quedó instantáneamente sin palabras. Estas 3 condiciones eran claras, directas al grano y fáciles de entender. Todo en lo que respecta a la comida y la diversión estaba cubierto. Esta pequeña mocosa no era tan densa y tonta como parecía. De acuerdo. Yunche actuó como si dudara por un momento, antes de asentir en señal de acuerdo. ¿De verdad? ¿Realmente aceptas todo y cumplirás tus promesas? Al ver a Yunche asentir, los ojos de Honor brillaron. Sus labios tiernos se abrieron e instantáneamente gritó de emoción. Por supuesto, cumplo mis promesas. Pero tú también debes ser obediente.
Cuando quiera que te conviertas en una espada, definitivamente no debes desobedecerme. Yunche dijo muy severamente. Yai. Honor animó felizmente y luego asintió como una pequeña pollita picoteando por arroz. MN, 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 MN. Mientras tenga que jugar y comer mucha comida sabrosa, entonces definitivamente seré la más obediente. Wu, Yuamem, Yuamem. Honor colocó sus manos en sus mejillas, y sus ojos brillaron con destellos. Ahora mismo, tengo hambre de nuevo. Esa cosa llamada Farmer Faulty antes, todavía parece haber la mitad. ¿Puedo comerla ahora? Es Dragonfold. Yunche sacó la mitad inferior de Dragonfold, y su corazón todavía le dolía al mirar las marcas de mordidas. Pensando en ello, Dragonfold era inimaginablemente imponente en sus propias manos. Ellos, una persona y una espada, obtuvieron la posición superior en el torneo de clasificación del Viento Azul, exterminaron a Fen Moli, Fen Yihue, sacudieron a Frozen Cloud Asgard, destruyeron todo el clan del Cielo Ardiente, derrotaron a Lin Tianni y además, en el torneo de clasificación de las 7 naciones, barrieron a una multitud de enemigos poderosos, sacudiendo al mundo entero. Eran básicamente más allá de lo impresionante. Podía dejar de lado el hecho de que se había roto, pero en realidad se había convertido en la comida de esta pequeña mocosa. Viejo amigo, has estado duro. En cualquier caso, tu otra mitad ya ha entrado en su estómago, solo tómalo como si te estuviera enviando a su estómago para reunirte. Yunche gimió en su corazón. No se lo dio inmediatamente. En cambio, lo escondió detrás de su espalda y dijo: Puedo darte la otra mitad ahora, pero tienes que cumplir una pequeña promesa por mí también. Al ver la otra mitad de Dragonfold y oler su aura, la saliva de Honor fluyó instantáneamente. Mientras tragaba con fuerza su saliva, dijo ansiosamente: ¿Qué es? ¿Qué es? Cierra los ojos, y en los próximos 20 segundos, no importa lo que te haga, no puedes resistirte. Simple, ¿verdad? Yunche inclinó su cintura, reveló una cara sonriente, y dijo con una gentileza incomparable: 20 segundos, ¿y no puedo resistirme? El tierno y pequeño cuerpo de Honor se encogió, y sus pequeñas manos se aferraron a la esquina de su falda mientras ella daba una mirada vigilante. ¿Podría ser que estés tratando de abusar de mí? No, no, no. Soy una pequeña dama hermosa con el cuerpo más puro, no quiero ser abusada en absoluto. Abusar. Esta mocosa realmente sabe sobre abuso. ¿Quién dijo que quería abusar de ti? El sudor goteaba constantemente de la frente de Yunche. Simplemente quiero tocar el centro de tu frente con mi mano, y eso es todo. Ah, Honor parecía dudosa, mientras extendía su mano y tocaba el centro de su frente. ¿por qué quieres tocar este punto? Porque, me encanta tocar ese punto de otras personas, especialmente cuando pertenece a una linda y hermosa señorita. Dijo Yunche con gran dificultad. ¿Es así? Honor meditó un momento. Ser tocada en el centro de la frente, y luego poder comer el delicioso Dragonfold justo después, no importa cómo lo pensara, era un gran trato. Está bien. Pero, después de tocarlo, tienes que dejarme comer Farmer Faulty. Definitivamente no debes retractarte de tus palabras. Es Dragonfold. Yunche rugió en su corazón. Ya que Honor había aceptado, entonces era mucho más fácil de manejar. Asintió, y lentamente dijo: De acuerdo, primero, cierra los ojos. Así es, no puedes abrirlos. Un momento después, no importa lo que pase, no puedes resistirte. No te preocupes, aparte del centro de tu frente, no tocaré ningún otro lugar, ni te abusaré. Honor se puso frente a Yunche y cerró los ojos según sus instrucciones. No se sabía si era porque era demasiado ingenua o porque no tenía ninguna defensa contra Yunche en su subconsciente, pero no solo no se sintió perturbada, sino que en cambio llevó curiosidad y expectativa en su rostro.
Yunche tomó una pequeña bocanada de aire, condensó una perla de sangre en la punta de su dedo, y luego, suavemente tocó el centro de la frente de Honor. En un instante, un sello de contrato profundo a pequeña escala apareció en el centro de su frente. Todo el proceso fue completamente igual que formar un contrato con una bestia profunda completamente subyugada. ¿Realmente tuvo éxito? Aunque siempre había confiado más en Jasmine, todavía tenía una profunda duda en su subconsciente. Después de todo, esto era simplemente demasiado escandaloso. Con la aparición del sello de contrato profundo, siempre y cuando Honor tuviera la más mínima voluntad de resistirlo, el sello de contrato profundo sería expulsado instantáneamente por ella. Incluso si este sello de contrato profundo fuera realmente efectivo contra las vidas humanas, entonces, siempre y cuando una persona sintiera que la otra parte le había lanzado un sello de contrato profundo, definitivamente lo expulsaría con una fuerza incomparable. Porque nadie estaría dispuesto a volverse dependiente de los demás como una bestia profunda. Sin embargo, esta conclusión no ocurrió con Honor. Después de que el sello de contrato profundo que venía de Yunche rotara 3 veces en el centro de la frente de Honor, llevando su gota de sangre, entró en el centro de la frente de Honor con un éxito incomparable, hasta que desapareció por completo. En ese breve momento, una forma de conexión espiritual con Honor también había aparecido con una claridad incomparable dentro de su alma. Esta forma de conexión espiritual parecía ser la misma que la conexión espiritual que había tenido con la Fénix de Nieve en el pasado. ¿Tuvo éxito? ¿Realmente tuvo éxito? La parte posterior de la mano izquierda de Yunche brilló con una luz roja mientras una huella profunda roja de 1 pulgada de largo aparecía lentamente. Y la forma de esta marca profunda era claramente una versión en miniatura de esa gran espada escarlata. Después de que esta huella profunda apareció, una vez más atenuó lentamente y desapareció sin dejar rastro.